Buenas tardes. Agradezco primero a la organización por la invitación y el día de hoy me toca compartir el tema que en realidad es hacer un recordaris o un camino acerca del manejo estándar del melanoma. Es decir, sabemos que tenemos mucha información o muchos estudios ongoing acerca de melanoma en los diferentes escenarios. Probablemente una de las más novedosas es lo que mencionaba la doctora Rebasa acerca de la neoadyuvancia. Vamos a poder tener algo más de información acerca de esto, pero lo que toca hoy día es hacer el manejo estándar. Entonces vamos a hacer un recordaris acerca del manejo estándar en los escenarios donde la terapia es estándar. La terapia estándar por ahora la tenemos en adyuvancia y en cáncer avanzado. ¿De acuerdo? Ahí tenemos los points que vamos a tocar hoy día. Y solamente como introducción, sabemos que el melanoma es un tumor que no es de los más frecuentes. Probablemente es de los que más estamos encontrando novedades, mutaciones y puntos diana donde tratar, pero no es de los más frecuentes. Esta es la estadística un poco americana, pero dentro del Perú, un reporte por decir de INEM nos habla acerca de que es cerca del 1.7% de pacientes o de casos en el país. Es una aproximación. En Perú, el GloboScan nos habla que no está ni siquiera en el PAE, o sea que no estamos hablando de un tumor frecuente. En la línea de orden de prevalencia tampoco lo está. Estábamos como en el número 13, 14, melanoma. Y una de las cosas que tenemos que saber, y probablemente antes de entrar de hablar del manejo estándar, las terapias que nosotros manejamos o las terapias que nosotros estamos dirigiendo son terapias en base a estudios que no están hechos en nuestra población. Y eso creo que es un dato importante porque la data no nos habla acerca de características propias del melanoma en Latinoamérica. Latinoamérica probablemente tenga una prevalencia dentro de los tipos de melanoma distinta. Y eso podría cambiar un poco la repercusión de las terapias e incluso de las respuestas de los pacientes a los tratamientos. Dentro del Hospital Rebagliati se ha hecho una recopilación, es cierto, no tiene un poder estadístico, pero sí una recopilación de datos y aproximadamente nosotros tenemos un 53% de pacientes de nuestra prevalencia de melanomas acrales. Entonces, esto es importante y justo quería comenzar la charla con esto porque los acrales o los melanomas acrales dentro de los estudios que nosotros estamos acostumbrados a leer realmente no están representados. Y si no están representados, o en algunos estudios representan casi el 3% de casos, probablemente estemos tratando a nuestros pacientes con estadísticas que a lo mejor no les favorecen o a lo mejor podrían ser mejores. El estadiaje del melanoma cambió desde hace más de un año y nos apareció dentro de lo que es el estadio 3, un estadio 3D. 3D que claramente nos habla de un pronóstico muchísimo peor. Establecieron justo un grupo donde el pronóstico es mucho más, las curvas son mucho más marcadas hacia abajo. Y si vemos aquí, solamente teníamos 3 grupos, o sea, tenemos un grupo que la curva de pronóstica de evolución natural está muy diferente a la anterior clasificación. Eso marca mucho porque hemos separado un grupo de pacientes que eran de muy mal pronóstico y ahora tenemos 3A, B, C, D, cosa que estos mismos D estaban incluidos dentro del C, probablemente incluso algunos del B. Entonces tenemos que tener en cuenta que los estudios que se hicieron y corrieron, tanto en adyuvancia como en metastásicos, no fueron con esa clasificación en la octava, sino con la anterior. Entonces también tendríamos que tener un pequeño cuidado a la hora de interpretar los estudios. ¿Qué tenemos dentro del arsenal terapéutico? Primero, centrémonos en la adyuvancia. ¿Por qué es importante esta diapositiva? Porque se supone que hay pacientes que se van a beneficiar de la adyuvancia y el beneficio de la adyuvancia significa probablemente no recaída y la no recaída significa curación. Hoy día el doctor Gómez nos explicaba de que el melanoma se puede curar
y probablemente uno de los blancos o de las áreas donde nosotros podemos curar sea este nivel, en este nivel de adyuvancia, donde tengamos probablemente la mayor capacidad. Pero ¿qué es lo que necesitamos en melanoma y que hasta el día de hoy no lo tenemos? Biomarcadores. No tenemos un biomarcador o biomarcadores importantes que nos predigan una respuesta dentro de la adyuvancia. Y eso probablemente es el futuro. Por ahí debe estar corriendo la investigación. En la adyuvancia, los estadios ya se ha repetido toda la tarde, son de alto riesgo, los estadios clínicos 3. Solamente quería que nos centremos en algún pequeño detalle. Si hablamos de que los estadios 3 son los de mayor riesgo y vemos la sobrevida a 5 y 10 años, por decir, del estadio clínico 3A, vemos que son 93% y 88%. Pero si nos fijamos en la curva de los estadios clínicos 2, vemos que el 2B y el 2C tienen 87 y 82% de sobrevida. Es decir, estamos hablando de que los grandes estudios en adyuvancia los tenemos en estadios clínicos 3A, B, C, pero los estadios clínicos 2, B y C no están tan representados dentro de la adyuvancia y tienen un peor pronóstico. Miren, probablemente sea por la clasificación anterior, no lo sabemos, probablemente sí, pero es curioso que teniendo una sobrevida peor no hayan entrado dentro de estos estudios, ¿no? Es un detalle que a veces no lo comentamos. Terapia estándar, esto es lo que nos habla un poco la NCCN y tenemos lo que se ha mencionado hace un momento también en la presentación de la doctora Rebasa, tenemos manejo dentro de lo que es la adyuvancia con inhibidores de PD1 y tenemos checkpoints, BRCA y BRAF, es lo que tenemos. Dentro de PD1 tenemos los estudios grandes, el Checkmate 238, que son los estudios que nos dieron justamente la información de cómo usar los anti-PD1. Uno de los estudios que enfrentó nivolumab con ipilimumab y hay un detalle que sí es bueno mencionarlo. En la adyuvancia, el endpoint primario en casi todos los estudios de adyuvancia fue tiempo de la recurrencia, no fue sobrevida global. Por lo tanto, probablemente hay alguna discusión que puedan tener algunos estadísticos o algunos entes regulatorios para poder aprobar estos tipos de terapias en adyuvancia y fueron puestos como endpoints secundarios. Entonces, probablemente por ahí nos hubiera gustado que un endpoint primario hubiera sido sobrevida, pero no fue sobrevida, fue el tiempo de la recurrencia. Un estudio que enfrentó nivolumab con ipilimumab, ipilimumab fue la primera inmunoterapia que se introdujo dentro del melanoma en pacientes estadios clínicos 3, un estudio positivo para nivolumab. Vemos que no solamente fue dentro del endpoint primario, que es el recurrent free survival, sino también en los pacientes que lo seccionaron de acuerdo a la expresión de PDL1. Es decir, pacientes con mayores de 5% de PDL1 de expresión tenían mejores cifras que los pacientes con menores 5, pero no significa que no respondían, es decir, no necesitábamos marcarlos realmente, sino que teníamos una ligera ventaja sobre los pacientes que tenían mayor de 5%. Y lo mismo aquí, estadios clínicos 3 y los pacientes con estadios clínicos 4. En este estudio entraron pacientes estadios clínicos 4 resecados. Es importante saber que los pacientes, lo mencionaba hoy día también el doctor Gómez, los pacientes que entraron a estos estudios con nivolumab fueron pacientes de estadios clínicos 3 y 4 resecados, R0, es decir, que no había evidencia de enfermedad. Pero hay un detalle, dentro de nivolumab los que no entraron fueron estadios clínicos 3A. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Como vemos, no entraron en estadios clínicos 3A, entonces la estadística está hecha para B, C, 4M1A, todos resecados. Ventaja para todos los subgrupos. Entonces tenemos una terapia con terapias con nivolumab que es favorable. Entonces tenemos adyuvancia con cifras en RFS, recuerden, no en sobrevida como en endpoint primario, que son positivas. Luego tenemos pembrolizumab. Pembrolizumab, dentro del estadio clínico 3, también fue un estudio positivo.
Características del pembrolizumab. Miren, estadios clínicos 3A, 3B y 3C. Eso es importante porque probablemente nos va a ayudar a seleccionar a los pacientes con evidencia. A la hora de nosotros seleccionar la terapia que tenemos que elegir frente a un paciente en adyuvancia, probablemente tenemos que decidirnos por primero saber qué estadio tiene. Y si sabemos qué estadio tiene, podríamos ofrecerle la terapia que nosotros tenemos evidencia para darle. Es decir, si viene un paciente con estadio clínico 3A, probablemente en la cabeza, si yo quiero aplicar la evidencia, no pensaría en nivo. Pensaría si es que este paciente se beneficiaría de pembro. Y al revés, si viene un 4 operado, no entraron en estudio con pembrolizumab. Tendría que pensar probablemente en nivolumab o en otras terapias. Bueno, el Keynote 054 es un estudio donde nuevamente los endpoints primarios no fueron sobre vida global, pero fue positivo. El corte aquí fue un poquito más flexible, 1%. Estudio positivo nuevamente, pembrolizumab a placebo, es decir, no se enfrentó a ipilimumab como nivolumab y fue positivo, con un hazard ratio importante de 0.57. Beneficio nuevamente en todos los subgrupos. Eso es importante saber. Los pacientes todos se benefician. Es decir, no tenemos algún subgrupo que no lo haga. Y eso probablemente nos haga pensar de que tenemos que ofrecer realmente una adyuvancia al paciente. Los BRAF, ¿importa realmente saber si es BRAF o no BRAF mutado? Bueno, probablemente sí importe, pero solamente por un tema estadístico. La inmunoterapia funciona en ambos grupos, tanto BRAF mutados como los no mutados. Y bueno, ya vemos que todos los subgrupos se beneficiaron, ¿no? Entonces tenemos nivolumab, tenemos pembrolizumab, o sea, tenemos terapias con inhibidores de PD-1 que son terapias que podemos usar nosotros en adyuvancia. Las toxicidades conocidas incluso ya de los escenarios metastásicos, no vamos a detenernos en las toxicidades. Y tenemos el otro grupo, pacientes en que podemos estudiar nosotros el BRAF. Entonces tenemos que ir pensando ya que en adyuvancia tenemos inmunoterapia y tenemos el grupo que le podemos dar terapia dirigida, checkpoint. Tenemos dabrafenib, trametinib y luego vinieron los siguientes estudios que tuvimos con encorafenib, bueno, ahora lo vamos a mencionar. Primer estudio, el CONVIAT, que es dabrafenib con trametinib. Esta combinación se enfrentó a placebo, es decir, recuerden que el placebo es un estándar, era un comparador, no se va a nada en adyuvancia, entonces está bien enfrentando con placebo. Tenemos pacientes que tenían la mutación de BRAF y eran en pacientes 3, estadios clínicos 3. Nuevamente, endpoint primario, RFS, secundario OS. Curvas positivas claramente para la combinación de dabrafenib con trametinib y dentro del análisis interino, el primario, salió la curva positiva y los finales también fueron positivos, perdón. Y los subgrupos todos se beneficiaron. Los hazard ratios fueron súper importantes. No teníamos hazard ratios de este tipo, 0.44, 0.50, eso no lo tenemos con quimioterapia. En la quimioterapia tenemos hazard ratio de 0.80 y tanto, 0.70 y estamos pensando que tenemos una terapia súper poderosa. Inmunoterapia no da este tipo de hazard ratios. Entonces tenemos que ir pensando cambiar nuestra filosofía con respecto a este tipo de terapias. La toxicidad asociada, básicamente la pirexia, la fatiga son uno de los síntomas más asociados a esta combinación. Ahora, entonces, resumiendo todo, lo que tendríamos que pensar es que dentro de los estudios o dentro de los estudios que tenemos nosotros evidencia para darle a los pacientes en adyuvancia, tenemos que estadiarlo bien y después decir, este paciente tiene tal estadio, tengo tal evidencia, por lo tanto le puedo ofrecer esta terapia. Si no tengo oportunidad, probablemente un estadio clínico 3B o C, de hacerle una mutación de BRAF o de mutaciones y tengo acceso a nosotros darle inmunoterapia, probablemente le puedes dar, incluso sin hacer ningún examen molecular. Esta diapositiva son del último ASCO. La doctora Menner se puso a filosofar y dijo, ya, pero en los estadios clínicos 3 que tengan BRAF mutados, ¿qué le doy? ¿Le doy inmunoterapia? ¿Es mejor? ¿Es igual? ¿O le doy la combinación de dabrafenib con trametinib? Entonces, la doctora lo enfocó fue muy interesante lo que dijo, porque
ella lo que hizo fue analizar las dos curvas. Ella dijo, miren, los estadios clínicos 3 con checkpoints, con la combinación, lo que hacían era una curva de separación, una separación importante el primer año, que era justamente el año de terapia, pero después las curvas comenzaban a acercarse. Es decir, probablemente el efecto de la terapia intentaba tratar de juntar de acercarse a estas curvas. En cambio, con la terapia de inmunoterapia, las curvas se separaban, es decir, probablemente el efecto sea a mayor largo tiempo. Entonces va a depender de lo que tú quieras con el paciente. Yo quiero que el paciente no recaiga en el largo tiempo. Probablemente me incline a inmunoterapia. Y dentro de lo que ella también mencionaba, es que probablemente los pacientes que no entraron a estudios con terapias dirigidas fueron los 4. Entonces, pacientes que sean 4 resecados, BRAF mutados, no tendría que ofrecerle una terapia doble, tendría que ofrecerle inmunoterapia, ¿no? Entonces, es una buena forma de racionalizar. Esto es lo que mencionamos al inicio, importante probablemente tener biomarcadores predictivos. Eso es el futuro y eso es lo que nos va a guiar a los pacientes. Y luego la enfermedad avanzada, que en realidad ya la hemos manejado mucho todos, tenemos lo mismo, tenemos inmunoterapia y tenemos terapia checkpoint, y principalmente con BRAF y MEK. Dentro de las aprobaciones tenemos para nivolumab, se enfrentó en que en ese momento era la quimioterapia estándar, que era dacarbazina. Nivolumab se enfrentó en el 0.67. Hay que tener en cuenta que los pacientes que entraron fueron BRAF mutados. Y aquí sí, el objetivo primario era sobrevida global. Entonces eso sí daba un poquito más de peso a la hora de tomar decisiones. Un estudio muy positivo, realmente nivolumab tuvo una positividad clara frente a dacarbazina, tanto así que se hizo un estándar rápidamente. Hazard ratio de 0.42, 43, o sea, cifras que nosotros sabemos manejar bastante, perdón, que no habíamos visto antes. Luego teníamos el CheckMate 0.37, que también se hizo estudio dentro de lo que es inmunoterapia. En el 0.37 hay que tener en cuenta que entraron pacientes que habían sido refractarios a ipilimumab, es decir, habían recibido es segunda línea. Y aún así, los pacientes tuvieron unas curvas importantes. Y miren, el CheckMate 0.66, nivolumab y quimioterapia en primera línea, tasa de respuesta de nivolumab frente a quimioterapia, 40%. 40% y 14% que era nuestro estándar inicial con quimioterapia hasta ese momento. Y en segunda línea, en 0.37, 32% de tasa de respuesta después de haber fracasado a ipilimumab. Entonces estamos hablando de terapias que nos muestran no solamente sobrevidas largas o largos sobrevivientes, sino también tasas de respuesta importantes aún después de haber progresado incluso a una inmunoterapia previa. Y esto es la combinación. La combinación ya en el 0.67 de combinar ipi-nivo, ¿no? El tema con ipi-nivo, las curvas fueron superiores a la combinación, pero el tema que teníamos que manejar son las toxicidades. Si hay un médico entrenado para manejar estas toxicidades, creo que es una opción y el paciente tiene un estado general adecuado, es una opción dar la combinación. Si no, o no hay acceso a esta medicación, hay que elegir por una y lo que tenemos evidencia en este escenario sería nivo. Luego tenemos pembrolizumab. El pembrolizumab también sigue estudiado con el Keynote 006, dentro de la línea metastásica, y pacientes entraron en pembrolizumab no solamente en primera línea, sino también habían podido haber progresado a una primera línea previa, es decir, segundas líneas. Y las curvas que nos dio pembrolizumab fueron también positivas. Si lo vemos aquí, pembrolizumab fueron 2 dosis que estudiaron inicialmente, pero se lo enfrentaron frente a ipilimumab y lo vemos claramente, cifras que son positivas. Entonces tenemos tanto en nivo como en pembro terapias con inmunoterapia, terapias inmunológicas que son efectivas. Una de las cosas que siempre tenemos que buscar cuando demos tratamientos con inmunoterapia es la curva, la cola. Esta es la diferencia probablemente que tenemos en inmunoterapia frente a terapias checkpoints. Y las combinaciones en BRAF y MEK, que son los checkpoints, tenemos estudios que se hizo tanto con los medicamentos antiguos como dabrafenib y trametinib, que fueron los iniciales, que se estudiaron en adyuvancia, bueno, también se estudiaron, obviamente se tenían que estudiar en enfermedad avanzada,
Y luego tenemos la combinación que se ha hecho con cobimetinib, asociado a bemurafenib, y últimamente el Columbus, que es un estudio que combina el encorafenib con el binimetinib. Dabrafenib contra metinib, tenemos una curva que es bastante clara, estudios a los 2 años, pacientes a los 2 años, la mitad de los pacientes están vivos. Entonces, eso no lo teníamos antes. Los pacientes, y después, solamente en los pacientes que están en observación, 38. Luego tenemos aquí las curvas de otro estudio, que es una parte C de un subestudio, pero donde nos dio la información de que darle la dosis a 2 miligramos era mucho mejor en esta combinación con dabrafenib contra metinib. El COBRIN, que lo que estudió es darle bemurafenib con el cobimetinib, nuevamente curvas positivas. Pero miren, recuerden, las curvas se separan muy rápido y después la tendencia a juntarse. Probablemente esa sea la diferencia que tengamos nosotros con inmunoterapia, ¿no? Eso es un poquito lo que tenemos que ir pensando. Checkpoints, no sé si la respuesta vaya a ser duradera. Las toxicidades son muy parecidas en tanto las moléculas tienen un mecanismo de acción muy parecido, entonces tenemos ello. Y el último estudio que salió, que es el Columbus, tenemos también, hay que recordar, el Columbus es un estudio que, a diferencia de los 2 estudios previos en doble bloqueo, tienen pacientes en segundas líneas. Es decir, es un estudio que realmente nos demuestra que si salen las curvas positivas, tenemos un grupo de pacientes que se benefician, no solo en primera, sino en segunda. Y las curvas fueron claramente positivas también para Columbus. Entonces, tenemos terapias dobles con inhibiciones de BRAF y MEK que nosotros podemos usar en estos pacientes. Las toxicidades muy parecidas. Por lo tanto, como conclusiones, lo que tenemos que saber es que los pacientes en los estadios clínicos C no están representados dentro de los estudios, a pesar de que tienen unas cifras peores, no están dentro de la adyuvancia real. Nivolumab es una medicina y es una terapia inmunológica que ha sido estudiada en estadios clínicos 3B, 3C y 4 resecados. Si nos llevamos esto a casa, el trabajo está hecho, porque son lo que tenemos que llevarnos. Hay que recordar que nivolumab está estudiado en 3B, 3C y 4 resecado. Pembrolizumab ha demostrado que es activo en 3A, 3B y 3C, no 4 resecados. La combinación de dabrafenib contra metinib es un estándar para los pacientes en estadio clínico 3, ahora tenemos Columbus, tenemos más estudios, más combinaciones. Digo esto porque nosotros no tenemos el acceso a la medicación, también es otra cosa, es otra discusión, pero lo que estamos haciendo es una discusión académica. Probablemente esas medicinas todavía no las tenemos dentro del país. Y la adyuvancia con inmunoterapia en BRAF mutados es una opción totalmente válida. O sea, no necesitamos de un BRAF para tratar a un paciente, necesariamente. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos valores predictivos, necesitamos marcadores predictivos. Y dentro de las combinaciones en metastásicos, sabemos que tenemos terapias con inhibidores de PD-1 y las combinaciones. Sabemos que probablemente es más seguro tratar a los pacientes en monoterapias dentro de la inmuno, por la experiencia inicial que se tuvo, incluso hubo eventos relacionados dentro de los ensayos, pero poco a poco las toxicidades se fueron aprendiendo a manejar. Entonces creo que ese es un poco el mensaje que tenemos ahora dentro de melanoma. Tenemos mucha evidencia, tenemos muchos estudios ongoing y tenemos probablemente un sinfín de escenarios donde la inmunoterapia va a introducirse, dentro de ellos la neoadyuvancia. Incluso la neoadyuvancia va a ser algo que va a revolucionar probablemente no solamente inmunoterapia, sino otras terapias, y dentro de melanoma el pronóstico está siendo mucho mejor cada vez. Así que nada, esto es lo que quería compartir hoy día con ustedes.